Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Vamos a dar inicio esta mañana. Estamos en el capítulo 3, verso número 10. Ahí quedamos hace 8 días. Hoy lo vamos a, entre el 10 y 11, lo vamos a concluir. La pregunta que hacía yo hace 8 días, ¿por qué es tan importante esta conclusión que llega el apóstol Pablo aquí en el versículo número 10, cuando habla que al hombre que cause divisiones después de una y otra molestación, dice algo muy serio: deséchalo? Decía yo hace 8 días, la obra del Espíritu Santo en el tiempo en donde estamos es la unidad del cuerpo de Cristo. Él nos ha traído a ti y a mí de diferentes situaciones, contextos sociales, morales, y nos ha injertado en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, atentar contra la obra de Dios es serio. Decía yo hace 8 días, aunque es normal, ¿no? Hoy no conozco ninguna iglesia que no se haya dividido, o que no haya salido un grupillo de ahí, de esos que se levantan automaestros, autopastores y que saquen gente. No conozco. Pero aquí llegamos al punto que hemos hablado, y no solamente aquí, lo hemos hablado en familia, lo hemos hablado en Romanos. No lo que acontezca como normal, nosotros lo debemos de tomar como normal. Tenemos que ir a la Biblia, a los principios bíblicos, que es lo que en teoría a ti y a mí, a todo creyente, nos debe de regir. Nosotros fuimos sacudidos fuertemente antes de la pandemia por eso, y yo lo decía 8 días, la iglesia cayó. Prefirieron voltear muchos a ver el sol, la luna y las estrellas, y callaron. Pero el daño lo quisieron hacer para nosotros. Dice el mundo, y es algo serio, que lo que no te mata te da vida, y lo que no te destruye te da vida. Se fueron sobre nosotros seriamente. Es más, levantaron un portal de más de 5,000, 6,000 personas de tiempos de apostasía, se llamaba, y ahí nos pusieron como estelares y nos dejaron como estelares. Pero lejos de eso, escúchame bien, y ahí vamos a llegar aquí al punto. A nosotros, lejos de hacernos daño, nos fortaleció. Sí, fueron tiempos difíciles, porque empiezas tú a cuestionarte en tu carne, en tu debilidad. ¿Quién te llamó? ¿De quién dependes? O sea, es muy fácil. Ay, pastor, pues de Dios, sí, pero yo quisiera verte en ese lugar, ¿no? La prueba lo que te hace es dudar, te lleva a ese punto, ¿no? Si ahorita estás bien contento, no, pues de Dios, pero mañana que no tengas trabajo y no tengas para comer, a ver si sigues dependiendo de Dios, ¿no? O sea, esa parte bien importante, ¿no? Entonces, aquí lo que Pablo está poniendo un énfasis, escúchame bien, y anótalo ahí, a donde la Biblia pone un énfasis. La carta de los Efesios está fundada en la unidad del cuerpo de Cristo. Más, yo di Efesios, que fue la que destapó todo esto que hemos vivido en los últimos años. La salida de pastores, la salida del último remanente idólatra que había dentro de la congregación, ¿no? Aquellos que venían siguiendo la sana doctrina que predican los hombres, ¿no? Pero que no son bíblicos, porque te hablan de la teología, te hablan, claro, la doctrina perfecta, pero esconden su vida de lo que verdaderamente son. No solamente su vida, sino sus propias familias, ¿no? Los esconden, ¿sí? Y hay muchos de ellos que por lo que viven y están en esta condición, bíblicamente, no yo lo digo, están descalificados para estar ahí. Porque la Biblia es muy seria en esto. Cuando habla, en esta carta, cuando habla de que obispado deseas, buena cosa quiere, pero dice, busca obispos y búscalos así, 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 da una lista interminable, ¿no? Entonces, aunque hoy estemos acostumbrados y sea normal la división, no es el principio bíblico. El mundo está gobernado por división, por el caos, por el conflicto, pero la palabra de Dios no. Y es la obra, si quieres anotarle, de lo que está haciendo hoy el Espíritu Santo en la iglesia. Y si tú eres guiado por el Espíritu de Dios y tienes el Espíritu de Dios, esa es la obra que está haciendo en ti. Soportados unos a otros cuando somos odiosos, necios. Nos llama a perdonarnos, a soportarnos, a amarnos. Y anótala ahí, nomás te lo dejo de tarea, porque para ir por el mes de octubre te va a simbrar el piso. Nos llama a servirnos unos a otros.
Muchos servidores piensan que merecen el servicio y que vengo a obtener. Y si no obtengo nada de mi servicio, pues, te vuelves asalariado. Porque pregúntale a cualquier persona del mundo, ¿por qué trabajas? Porque me pagan. Y en la iglesia no te pagan nada, al contrario, te apalean. Y es ahí donde estamos. Efesios, Pablo lo menciona claramente y lo vimos hace 8 días, sí, en esa parte de la carta de los Efesios, Efesios 3, 4, 5. Efesios capítulo 3, versículo 4, versículo número 5. Sí, vimos esa cita. En la carta de los Efesios, hace 8 días, Efesios capítulo 3, verso número 4. Leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Reunir todas las cosas en Cristo. Y lo que hizo Pablo, lo que hizo Dios en Efesios, y lo pone claramente, es de dos pueblos hacer uno solo, judíos y gentiles. La iglesia de Cristo hoy está conformada por judíos y gentiles, ¿sí? Efesios capítulo 2, verso número 14. Efesios 2, 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las que dice enemistad. Entonces, si tú y yo pasamos por la cruz, lo primero que hizo Dios es reconciliarnos con Él, y lo segundo es reconciliarnos con los hermanos, con la iglesia, con la creación, con los que somos nacidos de nuevo. Entonces eso es importantísimo. Entonces, por eso regresemos al capítulo 3, verso 10 de Tito. Dice: al hombre que cause divisiones, ahí entendimos. O sea, pone un remedio serio. Dice, después de una y otra molestación, o sea, todavía la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué dice? Deséchalo. Y eso es serio, ¿no? Esa palabra deséchalo literalmente significa ponlo en excomunión, fuera de la cobertura de la iglesia. Y eso es serio. Entonces, ¿qué nos enseña? Que la misma creación ahorita, el caos que hay en la creación, está gimiendo por que todas las cosas se arreglen en Cristo, ¿no? Lo veíamos hace 8 días, ¿no? O sea, hoy la misma creación gime esperando la redención de los hijos de Dios para que se cumpla esa promesa de Dios. Hoy lo que vemos en la creación de que los animales se matan unos a otros, ¿sí? No es el diseño de Dios. Y lo veíamos hace 8 días, lo veíamos, es importante. Si aún la misma creación da esa evidencia, ¿por qué dentro de la iglesia hoy sucede esto? Es algo que hay que reflexionar. Ahora, tú tienes que reflexionar, porque ¿en dónde empieza el cambio? En ti. O sea, tú no puedes ser instrumento de división en el cuerpo donde Dios te injertó, porque no estás haciendo la obra de Dios, aunque digas que es del Espíritu y pues algo te metiste, ¿no? La salsa que te comiste ya era viejita, ¿no? Y te cayó mal. ¿Sí me explico? Porque es real. Ahora, la carne, ¿qué quiere? División, pleito, contienda. Acuérdate que la carne, cuando es gobernada por el yo, derrama todo así. Y la carne quiere eso, lo mío, lo que a mí me satisface, lo que yo pienso que es mejor para mí. Romanos capítulo 8, verso número 20, lo veíamos hace 8 días. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A ver, vamos a entender algo que es bien importante. Dios dice que nos ha llamado a libertad. ¿Tú te sientes libre en Cristo? Sí. ¿Sabes cuándo? Cuando haces su voluntad. Porque puedes estar sentado aquí y atestiguar con tu cabeza, sí, pero tu corazón está esclavizado al pecado, a la división, al pleito, a la contienda. Entonces, cuando Dios llegó el tiempo del cumplimiento y Cristo vino, o sea, fue puesto en el vientre de María, empezó el ministerio de la unidad que Dios va a reconciliar todas las cosas. Eso ya empezó. Y la muerte, la resurrección de Cristo y el lugar donde Él está sentado y a la diestra del Padre es la evidencia que eso está en camino y que no va a concluir hasta el regreso de Cristo. Entonces, considéralo tú, porque no puedes ser parte de algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y si tu carne te empuja a la división, a la queja, a la inconformidad, pues tienes un problema. Y ahí, porque el Señor nos enseña, cuando en un pasaje le preguntaron los escribas y fariseos que cuál era el más grande mandamiento, el Señor fue muy claro, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. Y después, ¿qué dice? Y eso no se puede cumplir si primeramente no has pasado por la cruz, y segundo, si no eres guiado por el Espíritu de Dios. Porque toda la carne se opone a la contienda, pleito, disensión, pum, 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 pum. Entonces, si hoy somos copartícipes con Cristo, estamos trabajando, escúchame bien, a la unidad del cuerpo de Cristo. Si eres copartícipe con Cristo. Si quieres seguir en el pleito y crees tú que puedes ganarle a Dios, estás en todo tu derecho. Lo más, como dice ahí el proverbio, si me ayudan a buscarlo, el que se lleva se aguanta, ¿no? Que para eso somos bien chillones, ¿sí o no? Andamos bien rebeldes, bien de acá, y cuando viene parecemos de chocolate. Todo el mundo es culpable, menos yo. Entonces, cuando Pablo escribe esto en Efesios, él está consciente del ministerio de la unidad. Y lo que escribe ahí en Efesios 2:14 literalmente sucedió así. Así operaba el templo de Israel. Había una pared intermedia que separaba a los judíos de raza, de sangre, con los gentiles. Aquí en la iglesia se ha dejado todo eso a un lado. Ahora, todo lo que hablamos de Dios, soberanía, omnisciencia, omnipresencia, todo lo que hablamos de Dios, todos los que nos ponemos la etiqueta, no, pues Dios es esto, ¿en dónde se debe de manifestar? En la iglesia. O sea, el espejo de lo que es Dios somos nosotros, la iglesia. Entonces imagínate cuando el mundo se da cuenta de los portales que levantan, es como este que decía. No, pues es una... Ahora, aquí el problema, escúchame bien, y vamos para allá, que siempre hay una persona más débil que tú. Y si tú fomentas la desunión y le das rienda suelta a la obra de Satanás, a lo mejor tú no sales tan raspado como va a salir el más débil que tú. Y en ese momento, escúchame bien, delante de Dios tú eres deudor de esa vida. Si le quieres seguir entrando, estás en todo tu derecho. O sea, quiero que tengas conciencia a lo que Dios nos ha llamado, porque la obra que Él ha hecho en nosotros es enorme. Dice que en Él estamos completos. Entonces, si tú hoy crees que no dañas a nadie con tus comentarios, con tus quejas, con tus inconformidades, ten cuidado quien te escucha. Porque siempre alrededor nuestro hay quien sabe más, está más fuerte espiritualmente, y siempre hay quien sabe menos y es más débil en la fe.
Y eso es lo que sucedió. ¿Cuánta gente en todo lo que hicieron se extravió el día de hoy? ¿Y dónde andan? Aún de los mismos que participaron. Ayer me mandaron unas fotos que dice, ay Dios, solamente que lo tienes que ver para creerlo. No fotos, fotos de alguien que participó así de pleno, fue uno de los instrumentos que usaron, ya se divorció de esta familia y hoy tiene otra nueva esposa, con hijos. Y dice que es de Dios. Se me quedan viendo. Entonces la Biblia cuando dice que los adúlteros, los fornicarios, los homicidas no heredarán el reino de los cielos, ¿tú crees que un hombre que vive con una mujer que no fue su esposa, con la que se casó, hizo el pacto de matrimonio y hoy tiene otra, podrá heredar el reino de los cielos? Ahí lo dejo de tarea. Porque el pacto matrimonial es ¿hasta dónde dura? Hasta que la chequera se acaba. Por eso la trascendencia con quién te vas a casar. ¿Te fijas? Es que está bien guapo, lo más le falta que sea cristiano. ¿Y? Al rato vienes llorando. Y con 10 hijos. Entonces, el crecimiento de la unidad, la fortaleza de la unidad del cuerpo de Cristo, la armonía, la aceptación mutua se debe de vivir en la iglesia. Imagínate, el que tienes al lado es odioso, egoísta, malhumorado. Y Dios dice que lo ames, que le sirvas. Pero fíjate, el que tienes al lado, ahorita que lo voltees a ver, te va a sacar un espejo. ¿A quién te estás viendo? ¿A quién estás viendo realmente? A ti. ¿Estás entendiendo? Ahora, escúchame bien. Tú y yo tenemos pecado, pero estamos en camino de ser sanados de ese pecado. Eso se llama que nos vamos afirmando en la renovación todos los días. O sea, escúchame bien. Tú ya a los 30, 40, 50, 60 años que tengas de cristiano, no te puedes seguir justificando que eres pecador. Tiene que haber evidencia de tu crecimiento espiritual. Y la mejor manera de la evidencia del crecimiento espiritual, si quieres anotarla ahí, es tu relación con los otros. Con Dios no te vas a quejar ni te vas a enojar, pues no eres tonto. Al cielo sí, Señor, todo lo que quieras, pero cuando volteas aquí al lado a este Señor, ahí está el problema. Entonces, Dios detectó la enfermedad que teníamos y nos dio la medicina que está en un proceso de sanidad en nuestras vidas. Por eso la vida cristiana debe ser una vida de crecimiento espiritual. Si te estancas, retrocedes. Eso se llama bíblicamente renovación. Si no hay renovación en ti, hay estancamiento. Entonces, con el paso de los años, con el tiempo, con las pruebas, con el servicio, con el amor que tienes a Dios, se deben de ir afirmando en donde Dios te injertó las relaciones humanas. O sea, llegaste bien odioso, hoy vas como odioso. Esperemos que en los próximos años seas menos odioso, porque va a ser más fácil para los que te rodean. Te van a soportar más. Pero te fijas, humanamente es lo contrario, ¿no? Entre más grandes, a veces las personas son más amargadas, más todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de su realidad. Entonces, la congregación debe de ser un lugar de bienestar, de aceptación, de amor fraterno. Y te voy a decir por qué.
Porque es lo que Dios está haciendo en el mundo, en la creación. Está reconciliando todo, esperando los tiempos. Eso es lo que debería hacer la iglesia. Si somos imperfectos, pecadores, volubles, odiosos, pero Dios está haciendo la obra. Entonces, lo que Dios está preparando es el tiempo para cuando Él venga. Cuando Él venga por segunda vez, va a reconciliar todas las cosas en Él. Todas las cosas. Por eso Pablo escribe lo siguiente, Efesios capítulo 4, verso número 1. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es vocación? Algo a lo que te dedicas. Los médicos tienen vocación de sanar gente, ¿no? Imagínate un médico y diga, es que no me gusta la sangre. Un chef, a mí no me gusta el calor. ¿Te imaginas un cristiano? Amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Ups. Pastor, es que usted no lo conoce. No, pero te conozco a ti. Con eso es suficiente. Con toda humildad y mansedumbre. Lo contrario al yo, ¿no? Si gobierna tu yo, estás inflado. Llegas aquí esperando que te abran la puerta, te pongan alfombra roja, te suban, te sienten cerca del ventilador, una mesita al lado como esta, con tu limonada lista para atenderte, para la gloria de Dios. Llegó el súper hermano. Pero hay que dar diezmos y ofrendas, una moneda de $1, porque ¿qué otros trabajen para esto? Que me quedan viendo. Eso es lo que sucede aquí. Y es lamentable. ¿Sabes que el ministerio de Ujieres no debería existir? Como tal, como lo hacemos. ¿Sí sabían o no? Que tú deberías llegar temprano a limpiar. Junto con todos, vamos a limpiar. Pero te gusta ir al baño limpio con papel. Pero si no hay papel sales. Oiga, no hay papel. Y eso me platican, ¿eh? No. Fuerte, ¿verdad? Porque no hay humildad en el corazón. Y la humildad viene tomado de la mano de tener esa parte de temor a Dios. Si no hay temor en tu corazón, no hay humildad. Y eso ahí viene a mano. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia. Los unos a los otros, ¿en qué? En amor. ¿El amor? ¿Cuál amor? El amor que Dios puso en tu corazón en el momento que naciste de nuevo, con el cual lo amas. Pero si amas a Dios, ¿amas a quién? Y verso número 3, fíjate, va el orden. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. Fuerte, ¿no? Entonces, cuando nuestra relación con Dios está correcta con los hombres. Y anótala ahí, porque la mayor parte de ustedes son servidores, fungiendo en el servicio al cual Dios te ha llamado. Porque los dones y el llamamiento son de carácter irrevocable de parte de Dios. O sea, yo no soy pastor cuando me siento bien, cuando está todo bien, cuando en mi vida todo va funcionando. Y quiero que lo medites, porque la mayor parte de ustedes son servidores. Y cuando viene a tu mente el dejar el ministerio y bla, bla,
aguas. Porque estás al final, mira lo que dice al final del verso número 11. Y peca y está condenado para su propio juicio. Al final del camino, el daño te lo haces a ti, no se lo haces a nadie más. Entonces, si estás metido en una división, estás proporcionando la división, el daño es para ti. Te vas a endurecer. Por eso Pablo pone al final de todo lo que viene hablando del capítulo 2, que predique la sana doctrina, ahí empezó el capítulo 2, pone el final de la teología, al final de su mensaje, porque de ahí partimos a la última despedida, pone esta conclusión: al hombre que cause divisiones. Ahora aquí, estos hombres no está hablando de falsas doctrinas, está hablando de conducta. ¿Te suena? Yo conozco muchos que se saben más Biblia que yo, pero su vida es wow. Yo conozco muchos que cómo predican, cómo hablan de Dios, qué bárbaros. Pero cuando no les das de la iglesia, hasta toman del alfolí. Y es serio, Por eso pusimos cámaras para ver dónde anda el alfolí. Y no por nosotros, sino por ustedes mismos. ¿En serio esto? ¿No crees? No estoy jugando. Y el día que quieras te enseño, aquí los traigo, los videos. Es algo serio. Ahora, ¿quién fomenta la división entonces de la iglesia? Si la unidad la fomenta, la pone, la lleva el Espíritu de Dios, ¿quién hace lo contrario? Entonces, cuando tú te sientas en una mesa a sacar toda tu inconformidad, no importándote quién esté, ¿a quién estás contribuyendo? Imagínate en tu casa que te sientas con tus hijos que no son creyentes y les dices que Cristo, que Dios, y te sientas y te pones a hablar de los pastores, de la iglesia. Imagínate. Y tus hijos nomás viéndote y oyéndote. El enemigo lo que hace es que en la buena cosecha siembra la cizaña y se confunde. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que la cizaña no da fruto y el trigo da fruto. Y cuando el trigo da fruto, ¿qué hace en lo natural? Se inclina. Pues hay que tener mucho cuidado a quién estás ayudando. Pero como hoy el concepto ochentero, no pasa nada. Todo está bien. Dios me ama como soy. Dios es bien paciente conmigo. Y aparte de todo eso tiene una gran bendición para mí. Pues hago lo que quiero. Porque no pasa nada. Confundimos la gracia con la complacencia de Dios. Pero te va a llegar. Porque todo lo que el hombre sembrare, y el único que puede cambiar eso, ese punto de una bendición a una maldición, o una maldición a una bendición, ¿quién es? Pero para eso se requiere arrepentimiento. Se requiere, y no solamente el arrepentimiento, ¿sabes qué se requiere? La soberanía de Dios en nuestra vida. Porque aunque hagamos algo y vayamos y nos tengamos arrepentimiento genuino, Dios conoce más de lo que tú imaginas de ti y de mí. Y va a dejar que muchas cosas nos alcancen. Nadie dice amén, pues está bien, y vamos. Buenos días. Eso no es fácil. Porque nos hemos amoldado a las cosas del mundo. El mundo está en el camino de la división, de la contienda, de la inconformidad. Pero la iglesia no debe estar así. Mateo capítulo 18, verso número 7.
Mateo capítulo 18, versículo número 7. Y ese versículo, anótalo ahí. Esto es para mí, ponle ahí. Y te voy a decir por qué. Porque nunca debemos de considerar y dejar de entender la maldad que hay todavía en nuestro corazón. Si tú dejas de ser guiado por Dios, si tú dejas de vivir en el Espíritu, ¿qué brota de ti? Y al rato te vas de aquí diciendo que somos un montón de aleluyas locos, amargados y bla, 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 bla. Y el domingo pasado me puedes haber abrazado y dicho, ay pastor, qué mensaje dio. El otro fin de semana, bueno, eso me platican, ¿sabes qué? Así, lo leí en el Face. Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos. ¿Va a haber tropiezos? Sí. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ten cuidado. Entonces, regresamos a Tito, capítulo 3, verso 10. Al hombre que cause divisiones. Ya vimos la gravedad de esto. Y tenemos que entender la gravedad de lo que Pablo nos está mostrando. No es fácil. No podemos contribuir tú y yo a la obra opositora al Espíritu Santo. No puedes. Tienes que reflexionar. Ahora, el crecer, el renovarte, va a llevar al dominio propio. ¿Cuándo hablar? ¿Con quién hablar? O sea, si tienes una inconformidad, ve con la persona correcta y manifiesta tu inconformidad, sea válida o no. Pero no me digas, o sea, tienes que orar, porque verdaderamente esa inconformidad es algo correcto. O es una cuestión tuya. Es válido. Y siempre vamos a estar, y ahorita lo vamos a ver, porque es el punto donde viene. Los pastores tenemos que estar siempre para eso, recibir las inconformidades, abrirnos a esa parte. No, solamente yo soy el jefe y aquí lo que yo digo es, no, pues imagínate. Pero la pregunta es primero, ¿la inconformidad que tienes es válida? ¿O es tu carne que se está chicharrando? O sea, ¿es válido que yo tenga que venir al instituto si soy servidor? Pues da la respuesta tú. ¿Es válido todo? Da la respuesta tú. Porque hay cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Si son cuestiones a las cuales yo me voy a quejar o a inconformar. Porque dice el verso número 10, y ahí es donde entra una parte bien importante. Después de una y otra amonestación, le dice a Tito, deséchalo. Mira, si Dios tiene paciencia contigo y tiene paciencia conmigo, debemos tener paciencia los unos a los otros. Si Dios nos trata a ti y a mí paciente, es su misericordia, todo lo alarga, porque cuando es hacia los demás quiero la ejecución de Dios. Ya, Señor, oro y mándale fuego o lo prendo yo, Señor, ¿no? Pero empiezas a orar para ti y dices, ay, Señor, conmigo sé paciente. Tu siervo, Señor, que te ama. Y volteas al hermano, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? Pero ¿sabes qué es eso? Tu carne y tu mal arrepentimiento. Porque para el de allá quieres justicia, para acá quieres misericordia. Entonces, con la vara que mides, pues ahí ten mucho cuidado. Entonces, después de una amonestación dice, ten paciencia, amonéstalos. ¿Qué es una amonestación? Poner en claro su situación. ¿A ti te han amonestado en tu trabajo porque llegas tarde? Claro que sí, porque el contrato que firmaste o el reglamento que firmaste te dice que tienes que llegar a tal hora. Y te dice, no, mira, es que aquí sacamos su récord de puntualidad y es a las 9:05, usted llega a 9:25, 9:30 y te amonestan. ¿Qué haces en ese momento de amonestación?
Te pones rojo y te salen los ojos así, ¿no? O dices, está bien. Pero en este caso, en el contexto que venimos, porque recuerda que es una sola carta, que la dividimos por estudio. En el capítulo 1 dijo que a los contenciosos es necesario taparles la boca. Entonces, en este caso, el primer paso en esa paciencia es no darles el púlpito, no darles oportunidad de que hablen o que enseñen a otras personas. Ese es el contexto. O sea, aquí donde yo estoy parado no puede estar cualquier persona, mucho menos aquellos que están fomentando la desunión, el pleito, la contienda dentro del cuerpo de Cristo. Desde aquí no se puede manifestar inconformidades. Muy impresionante eso, ¿no? Oye, son tremendos, ¿eh? Cuando sucedió en aquel tiempo, por negligencia médica, que llegó mi nieto Moy, sin saberlo, porque no sabíamos que venía así, cuando ya hay estudios, ya hay ciencia que te advierte que el niño trae deficiencias. Cuando llega el nacimiento, el niño sufre, ¿cómo se llama esta parte? Sufrimiento fetal, porque no sabíamos. Entonces, cuando nace y viene todo esto, el pastor Ricardo estaba en Pachuca, con la congregación de Pachuca. Y pues, la crisis se vino, ya ven todo lo que se generó. El niño tiene que entrar pues, a un hospital muy especializado, y la única manera que podíamos hacer eso legalmente era el centro médico. Un hermano que ustedes lo conocen da esa facilidad a través de su negocio, contratando a Ricardo como empleado para que hubiera esa posibilidad que se da. Y se hacen cambios. En ese tiempo había 9 congregaciones, se hacen cambios y se mueve el pastor Ricardo a Cuernavaca, donde sigue residiendo por la cercanía a la Ciudad de México. Y se manda a otro pastor a sustituir, que ustedes lo conocen, que es Miguel Campos, a Pachuca. Yo hablé con él y le dije, mira, la congregación es así, 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 y te vas a enfrentar a esto, a esto, a esto, y fulano, y mengano. Eso es mi deber. No decirle, ay, todo está pintado de rosa. Había conflicto en la congregación. Y pues muchas de las cosas que tenemos mucha idiosincrasia de comportamiento. Nosotros aunque no está bien dicho, nos dicen chilangos, no somos chilangos. O sea, los que nacimos aquí no somos chilangos. Tenemos una manera de comportarnos. Y la gente que vive en la provincia tiene una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, allá si llueve el domingo, en Morelos, pues no deja de hacer calor, ¿no? Pero el domingo si llueve, hay una ausencia enorme en la iglesia. Es un modo de cultura y una manera de actuar. Entonces yo le platiqué, le dije, mira, esto así, así. Él desde aquí parado le dijo a la iglesia lo que yo le había dicho como pastores. ¿Sabes por qué? Porque él ya había conciliado con ellos quedarse con la congregación. Y los 2 que utilizó de instrumento ya no están con él. Gustavo, entre ellos. Y el que era el diácono, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, Cintia sabe cómo se llamaba, ¿no? Bueno, el que era el diácono. No me acuerdo cómo se llamaba. Que tenía muchos problemas familiares y que lo habíamos dejado ahí. Entonces, desde aquí no se puede hacer eso. Pero la iglesia dijo, amén, gloria a Dios, y vámonos todos. Es triste que nadie diga, no, espérate. Ahora que te saquen tus trapitos al sol y te enojes, pues no. Yo lo que le veo era la verdad. Llevábamos 5 años trabajando en esa congregación, batallando. Habíamos estado de lugar en lugar. Pero así es esto.
Entonces este lugar, aquí parado, es para proclamar el Evangelio de Dios, más no nuestras inconformidades. Y eso es bien importante. Y cuando nosotros utilizamos este lugar para hacer alguna denuncia es porque tenemos todo el deber, y ahorita lo vamos a ver aquí, y tenemos todos los argumentos para decirlo. Todo lo que yo te he estado diciendo públicamente, porque estoy transmitiendo vivo, que me lo refuten. Públicamente. Digan, no. Así es esto. Por eso es lo primero, cuando dice aquí, después de una otra amonestación, lo primero en el contexto, no los dejes predicar. No los dejes agarrar el púlpito, porque imagínate. Porque la enseñanza bíblica debe de estar en aquellos que son fieles a la palabra de Dios, no a las cosas personales. Esta palabra, fíjate, amonestación, según lo que acontece aquí, es una palabra creada etimológicamente por Pablo. Y da la idea de una advertencia solemne. ¿Qué quiere decir? Te voy a advertir, pero seriamente. O sea, lo que te voy a decir, sí vamos a tolerarlo, lo voy a advertir, pero si no cambias, va a haber consecuencias. Y eso es bien importante, ¿no?, que hagamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está en juego? La salvación de la iglesia, la comunión de la iglesia con Dios. Y toda la obra de la carne estropea eso. Entonces, como pastores, en lugar de llevar a la iglesia a Cristo, lo llevamos a conflictos carnales, imagínate, ¿no? Serio eso, ¿no? Ya me acordé cómo se llamaba Néstor. Aquí. Ya está, ya se divagaron. Más Gustavo, que era el diácono, porque Néstor tenía tantos problemas que Gustavo entró, fue el primero que ¡fum! ¿Sabes dónde acaban metidos? En esas mega iglesias. Esas mega iglesias de miles de personas. ¿Qué pasas desapercibido? Ahora aquí no dice la cantidad de advertencias. ¿Estás de acuerdo conmigo? Después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Porque la amonestación y el trato es de carácter personal. Lo dice 1, 2 y 3, vámonos, ¿no? Sino habla de varias ocasiones. Ven, mira, esto es así. Pero vas poniendo disciplina. El punto número 1 que podemos ver en el contexto es: no les dejes hablar. No les des el púlpito. Entonces, a una persona que está en esa parte de conflicto en su vida, de inconformidad, hay que darle tiempo y mostrarle paciencia. Y anótale ahí cómo Dios tiene paciencia con nosotros. Porque lo que se busca al final de todo esto es la restauración de esa persona. Eso anótalo para ti. Cuando alguien te llame, cuando un líder, cuando un jefe te llame, debes de tomar ese camino. Te están dando tiempo para que te corrijas. Y si eres creyente, tienes que ir a Dios. ¿Quién te va a mostrar eso? Dios mismo. Hay que ser pacientes. Y esa parte a todos nos cuesta mucho trabajo. A todos, no es fácil. La carne te dice, ya, agárralo del pescuezo, échalo para afuera, ¿no? La última hermana que acabamos de sacar de aquí, que ni cuenta se dieron, quiso extorsionar a unos hermanos. Literal,
Así como el narcotráfico y la delincuencia organizada te cobra derecho de piso, ella quiso cobrar derecho. En serio, no estoy bromeando. Y hablamos con ella, la citamos 1, 2, 3 veces. Ella decía, yo no tengo nada que hablar con los pastores. Pues, ¿qué pasó? Si somos la autoridad. Y como las amenazas, y ahí tenemos las cartas, las ponía en cartas. Y la última carta, como ya no la dejamos entrar, la última carta la dejó en la cafetería y por ahí la dejó. Pero es con paciencia. Venga, habla con nosotros, porque para decirle, mire, esto que usted está haciendo, pues hermano, usted está queriendo cobrar derecho de piso. Y no es así. A grado que ya ni la ven ni han preguntado en la iglesia, ni cuenta se dio. Y se sentaba aquí, en mi clase. Es con paciencia. Y lo que no se tiene que hacer extensivo, fíjate, eso sucede 3 meses, apenas lo estoy dando a conocer. Y las cartas las tenemos nosotros. Y decía que era una mujer sola, y no es cierto. Y el conflicto empezó que pedía despensa como mujer sola, y nos dimos cuenta que vivía con alguien. Y al final, de todo lo que sale, el que motivaba y la guiaba para ese tipo de pensamiento y ese tipo de conducta era esta persona. Entonces, con paciencia, pero con autoridad. Y eso no nos gusta. Porque se le citó 3 veces. Venga. No, que no tengo nada que hablar con el pastor. No, pues, ¿qué pasó? Entonces ya llegué al punto que un domingo dije, no la dejes entrar. Y dile que se retire. Porque aún en los estatutos, en nuestro reglamento interno, registrado ante gobernación, podemos hacer eso. Y dile, y si se pone cucú, pues llama a la patrulla ya. No le dije, saca el fusil y amárrala y tráeme leña verde y ahorita aquí la chicharramos. Pero así es. Pero hay que amonestar a las personas y hay que esperar los tiempos. ¿Y quién te va a guiar en eso? Sobre todo a nosotros en el liderazgo, pues Dios mismo. La carne dice todo lo contrario, ¿no? Pero si persisten las cuestiones de división, Pablo dice ahí, dice una y otra vez, una y otra amonestación que dice Pablo, deséchalo. Pero se amonesta con la idea de que entren en razón, que recapaciten. Porque todos tenemos el derecho al arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro. Yo lo puse claramente. Si yo soy culpable, pues voy a pedir perdón. Y si usted pastor, como mi pastor, considera que debo ser disciplinado, me siento. Claro. Pero no me vengan a acusar por internet y me pongan a decir ¿este quién es? Y es bien difícil, ¿no? Pero sin embargo, pues todo está normal. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la carne, o sea, aunque nos paramos aquí y hablamos de Dios y tenemos cara de zampillina, pues bueno, hoy me bañé y me peiné. Tenemos carne y pecamos. Y yo he aprendido en los últimos años, después, te digo, todo tiene enseñanza, no hablar, mucho menos cuando estoy enojado. Como los niños juegan, ponte un candadito y tírala. Digo al Espíritu Santo, ponme un candadito y tira la llavecita. Mira. Y a veces yo veo, y con la única que hablo es con mi esposa. Digo, mira, vi a fulano, me encontré a sultano, y pasó esto y esto. Y a veces me hacen cosas bien fuertes.
¿Por qué? Porque así es. ¿Y quién te guía eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu dice, tranquilo. Sí, porque la carne, vámonos, ¿y qué me ves? ¿Qué? Nos agarramos unos santos trancazos, ¿no? Nos mandamos de a lo lejos unas cuantas bendiciones espirituales, ¿no? Y mira que a veces hay que ponerse así, fuerte, duro. Yo se lo dije a Julio, no puede entrar. Y él, como el diácono, tiene el deber de llevar mis decisiones a ese nivel. Si te dice algo, se pone cucu, llamas a una patrulla y me llamas. Yo bajo, aunque esté predicando, yo bajo. Porque esto no. Aquí no. Mira que dice 2 de Timoteo 2:24. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer, que dice, la verdad. Yo he sabido que pastores se agarran a golpes con creyentes. Ahora que dan ganas, sí. Voy a tener un bad aquí, como muchos traen un bad en el coche, ¿no? A ver, ¿qué traes, hermano? ¿Qué me ves? No, no es fácil. Pero mira, ¿por qué lo hablo? Porque tú me estás viendo, no sé cuántos ojos me ven, pero la misma capacidad que yo tengo de la mansedumbre la tienes tú. Además, hasta tienes más. La misma capacidad de cuando viene la prueba y te está pensando, abandona el ministerio, bla, bla, bla. A mí también. A mí también. Pero el mismo espíritu está en ti. Y no causes divisiones, pleitos, contiendas. Y cuando venga el tiempo que te amonesten, recibe la amonestación con mansedumbre. Y cuando te toque dar una amonestación, amonesta con mansedumbre. Eso es donde estamos hoy parados. Ahora, ¿por qué no le dijo a Tito lo que le dice a Timoteo? Pues porque Pablo conocía bien a Tito. Y lo manda a un lugar bien difícil. O sea, no mandó a ver si salía Tito, buen pastor, en Creta. ¿Y quién le confirma a Pablo mandar a Tito? Dios. ¿Por qué Dios no te pone en un lugar que debes estar? Pues porque Dios conoce las cosas. Porque sabe que pareces boiler, ¿no? La primera, ¡pum! Ese es el contexto. Le dice a Timoteo. Y el contexto es que Timoteo era un poquito más débil que Tito. Tito era más. Y lo manda a Creta, que estaba el hervidero. Porque eso que leímos aparece en Tito, que son las cartas pastorales. Timoteo, no en Tito. Segunda de Timoteo 2:24. En Tito no aparece eso. Y se entiende que el carácter de Tito y lo que Dios estaba haciendo en Tito y lo que Pablo conocía de Tito era capaz de soportar la presión de Creta. Hay muchos contumaces habladores de vanidades. Y era una persona joven pastoreando a personas adultas, y a lo mejor uno de esos que estaba causando molestación le doblaba la edad. ¿Te fijas? ¿Cómo Dios no se equivoca? Entonces, si tú añoras ser usado por Dios, pues ve al espejo del Espíritu y dile, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no me pone a mí a predicar tumultos de gente? ¿No? ¿Para qué? Si por un día ya te sientes el super maestro. Y ahí es donde el ego, ¿no? ¿Por qué? Porque toda palabra hiriente, toda palabra incorrecta trae furor, trae más pleito. Eso lo dice Proverbios claramente, ¿no? Proverbios 15:1 dice eso, ¿no? Nomás anótenlo ahí.
Ya no podemos subir el tono de la disputa, ¿no? Cuando entró el pastor Ignacio ahí a la oficina de allá, que casi me golpea y me salvé porque entró Joan, le dije al pastor: mira, pastor, vienes muy mal. ¿Por qué no agarras tus cosas y te vas y luego hablamos? Vienes muy mal, agarra tus cosas y vete. Entonces ya empezó mal. Dije: mira, además te voy a pedir un favor. Yo soy el pastor y esta es mi oficina. Y aquí ni tú ni nadie me viene a hablar así. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vete. En paz, ¿no? Que te dan ganas. Pues sí, pero yo no voy a caer a ese nivel. Claro. Y hay que tener, y no me digas: ay, pastor, todos tenemos 5 minutos. Pues ya quítatelos de tu vida. Porque esos 5 minutos pueden arruinar años de trabajo. Entonces mejor. Pero esos cinco minutos es la evidencia de lo mal que andas delante de Dios. Y el enemigo lo sabe. Y va a venir a tentarte. O sea, no explotas porque, ay, no. ¿Cuánto tiempo tarda un agua en hervir? ¿Cuánto tiempo andas en el pecado que va subiendo el furor en tu vida hasta que llega el momento que... Y es ahí donde tienes que reflexionar. Es ahí, porque para tratar esos asuntos pues no puedes andar enojado ni molesto, ¿no? Yo no sé en qué momento va a suceder esto, ¿no? O sea, ¿quién puede controlar las cuestiones? Nadie. Y como somos expertos en justificarnos: ay, es que andaba en mis 5 minutos. No, pues ya tienes 5 minutos cada 8 días, ¿no? Ya hasta decimos el hermano 5, ¿no? Porque a cada rato andas igual. No, tranquilo. Por eso, con eso termino, la importancia de tu comunión con Dios. Que no sabes en qué momento te va a llegar. Y por más firme que te crees, vale. Entonces mejor, mira, despacito, tranquilito, en paz. Y Señor, ayúdanos porque somos odiosos. ¿Cuántos dicen amén? Es que no es fácil. Yo sé que esto pega en la carne, no es fácil. Pero Tito está hablando de eso. Y vemos como un versículo encierra lo que empezó en el capítulo 2. Habla de lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Háblale de la teología, háblales la doctrina sana, háblale el evangelio puro, pero también exhórtalos en su comportamiento. Yo ayer hablaba con uno de mis hijos que está en Estados Unidos y me decía que ya se mudó, ya tiene su casa, ya tiene sus cosas. Pero qué bueno, hijo. Qué bueno que a pocos meses ya no vives en la casa del primo, ya con su esposa ya tienen... qué bueno, le digo, pero ¿y lo otro? No, es que ya conseguí una congregación. Y ya sabes, Estados Unidos es la cuna de las falsas doctrinas. Dice, pero lo único malo que la congregación donde estoy, dice, la predicación es de 20 minutos. Le digo, es que es lo nuevo, hijo. Es lo nuevo. La vida del fast food, de la comida, pues hoy ya se metió a la iglesia. 15 minutos en la iglesia y ya me dejaste tu dinero, gloria a Dios, vete. Le digo, ora a Dios. Porque no todo está así. Dios te va a injertar en un lugar a donde vas a poder servir, a donde vas a poder diezmar y vas a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero si en lo que lo hayas, pues no te despegues del internet. Pero si no pones hoy el fundamento, como estás poniendo el fundamento económico, si no pones hoy el fundamento espiritual, van a llegar los hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con tus hijos? Porque al ratito, en 2, 3 años así, ya viene el bebé. Pues es normal, es un matrimonio joven. Digo, no te equivoques, hijo. Sigue, búscale, humíllate, Señor. Tú conoces la verdad. Tú fuiste formado aquí llegaste siendo un adolescente. Y lo que te mantuvo la muerte de tu madre fue el evangelio, la palabra de Dios, que te sacó adelante.
Yo, pero no dejes de buscar lo correcto. Entonces, nosotros también, no solamente venimos a sentarnos aquí, sí, qué bonito predica el pastor, qué sana doctrina, vívela. Busca de Dios, afiánzate a Dios, porque la prueba no sé cuándo te llegue. Y dejemos de decir, soy cristiano con 5 minutos al día. No, pues esos 5 minutos te puede pasar a la ruina, mano. A la ruina total. Porque así es también en la vida natural, ¿no? Muchas de las cosas que nos suceden es porque no debemos estar en ciertos lugares, que tú sabes que no debes de estar. Pues todo tiene en Dios esta parte. Ok, si Dios nos da vida, nos vemos mañana. No falten porque la enseñanza de mañana está espléndida en Romanos. Si Dios nos da vida, si no, ya nos vemos por allá. Dios les guarde.